Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus. En este vídeo vamos a hablar sobre la herencia de clases. Y tú en este momento te preguntarás qué tiene que ver una lavadora con la herencia de clases. Pues tiene mucho que ver y vas a comprobarlo a lo largo de este vídeo. Lo primero que hay que decir es que la herencia de clases es un concepto que puede ser muy complejo si se trata en toda su profundidad, por lo que en este vídeo únicamente haremos mención a los conceptos más básicos y remitiremos a la documentación de Lazarus y FreePascal a aquellos que quieran profundizar más en este tema. Para todos aquellos que siguen el curso, decir que os proporcionaré el código de este ejemplo para que podáis descargarlo, estudiarlo, modificarlo o lo que queráis. Bien, pues dicho esto, vamos a entrar en materia. La herencia es una característica que poseen las clases y los objetos mediante la cual se pueden heredar los miembros de una clase a otra. De esta forma, la clase que hereda tendrá todos sus miembros más los miembros que ha heredado de la clase padre. Es decir, una clase hija tendrá todos sus miembros más los miembros de la clase padre. ¿Y esto para qué sirve? Pues vas a verlo ahora mismo. Vamos a poner un ejemplo para que todo esto sea mucho más entendible. Vamos a suponer por un momento que tenemos un almacén con frigoríficos, microondas, lavadoras, televisiones, etc. Bien, el conjunto de todos esos frigoríficos, microondas, lavadoras, etc. tienen algo en común, y es que todos ellos son electrodomésticos. Como electrodomésticos que son, tienen una serie de magnitudes en común, como pueden ser el color y el peso. Evidentemente, cada electrodoméstico tendrá su color y su peso, pero todos tienen un color y un peso, con lo cual son dos magnitudes que tienen todos los electrodomésticos en común. Bien, podríamos crear una clase llamada T-electrodoméstico con los elementos que tienen en común todos esos electrodomésticos. Esta clase tendría su definición, su constructor, su destructor y otros métodos. Yo, para avanzar en el vídeo, ya he desarrollado la clase y tengo avanzado todo el código para que la explicación sea mucho más rápida y mucho más directa. Con lo cual, me he creado una unidad que se llama unidad electrodoméstico, he definido un tipo de electrodoméstico, lo he definido como una clase y he definido una serie de variables de clase, como son la marca, el color, el peso en kilogramos y la foto. La foto es un miembro especial, entre comillas, dentro de esta clase, puesto que es otra clase. Es una clase que no hemos visto hasta el momento, pero es una clase que se llama TImage. Este tipo de objeto, este tipo de clase, viene incluido en Lazarus por defecto y está asociado a este componente, al componente TImage. Bien, lo que vamos a almacenar en esta clase, la clase T-electrodoméstico, son estas características, más una característica adicional especial, vamos a decirlo de aquella manera, que se llama foto y representaría la foto del electrodoméstico. Bien, tenemos definido una serie de métodos donde tenemos el constructor y el destructor. Muy importante, esta palabra reservada, override, no la voy a explicar mucho, pero tiene que ver con la herencia de clase. No sé si recordáis el vídeo en el que hablábamos del constructor y del destructor, en el que dijimos que quedaba una parte abierta, por así decirlo, sin explicar y que la explicaríamos posteriormente. Bien, como todas las clases descienden directa o indirectamente de una clase base que se llama T-objeto, tenemos que tener en cuenta que el constructor y el destructor, en cierta manera, son métodos que son heredados. De momento, con decir que el método destroy debe llevar esta palabra acompañando a su declaración, nos bastará. Eso indica al compilador que es un método virtual que hereda de otro método virtual, pero no quiero entrar en esto porque sería complicar demasiado el tema de la herencia de clase. De momento, con decir que el destructor debe llevar en su declaración esta palabra, que es un indicador para el compilador, nos va a bastar. Bien, como iba diciendo, la clase T-electrodoméstico tiene su constructor, donde se inicializan las variables de clase marca, color y peso. Se inicializan por defecto, la marca se inicializa sin marca, el color por defecto se inicializa a blanco y el peso en kilogramos se inicializa por defecto a color 0. También lo que hacemos es que con la fotografía, la foto del electrodoméstico, estamos cargando por defecto una imagen que yo ya tengo descargada en mi equipo, una imagen de una lavadora cualquiera, y lo que hacemos es en el constructor instanciar el objeto foto y cargar desde esta ruta la fotografía que tengo guardada y que asignaremos a un electrodoméstico. Bien, de la misma manera en el destructor de esta clase lo que hacemos es eliminar la referencia a este objeto
al objeto foto. Esto también lo habíamos mencionado en el vídeo que comentaba anteriormente, en el que en aquel ejemplo del destructor no teníamos en realidad ningún código válido, por decirlo de alguna manera, que pudiésemos asignar a nuestro destructor. Aquí en nuestro destructor, cuando llamamos al destructor de la clase electrodoméstico, lo que hacemos es que liberamos directamente el objeto de la clase TImage que tenemos aquí declarado. Lo que hacemos es liberarlo en memoria. Y luego tendríamos tres métodos que nos sirven para inicializar la marca, el color y el peso del electrodoméstico. Bien, esta sería nuestra clase electrodoméstico. Esta sería nuestra clase base, vamos a decirlo de esa manera. Bien, pues ahora, llegado a este punto, supongamos que nuestro almacén quiere gestionar una partida de lavadoras, por lo que vamos a crear una nueva clase llamada tLavadora, la cual va a heredar de tElectrodoméstico. Esto significa que la clase tLavadora va a heredar las variables de clase y los métodos de la clase tElectrodoméstico. Yo ya tengo aquí escrita la clase tLavadora, donde indicamos que es una clase y entre paréntesis le estamos indicando que es una clase que hereda de la clase tElectrodoméstico. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo en esta clase tengo declarado un miembro, una variable de clase que se llama carga máxima en kilogramos y es una variable de clase específica de la clase tLavadora. Pero ¿qué ocurre? Que tLavadora no solamente va a tener esta variable de clase, sino que va a tener esta variable de clase que es propia más las variables de clase que hereda de tElectrodoméstico. ¿Por qué? Porque estamos diciendo aquí que tLavadora es una clase que hereda de tElectrodoméstico. Con lo cual esta clase no solamente tiene esta variable de clase, sino que también tendría una marca, un color, un peso, una foto y también tendríamos disponibles todos los métodos de la clase tElectrodoméstico. De la misma manera se ha definido un constructor, un destructor y un método para establecer el valor de la carga máxima, que es la variable de clase que hemos definido en la clase tLavadora. Bien, llegados a este punto es muy importante que te explique qué es lo que estamos haciendo en el constructor y en el destructor de la clase tLavadora. Como hemos dicho, tLavadora es una clase que hereda de nuestra clase tElectrodoméstico. Cuando nosotros vamos a instanciar un objeto del tipo tLavadora, al realizar la llamada automáticamente va a ejecutar todo lo que está aquí incluido. Bien, aquí tenemos una llamada que no la hemos visto hasta el momento, inherited, que lo que está diciendo, lo que le está diciendo al compilador es que llame en este momento al constructor de la clase padre. Es decir, al llegar a esta sentencia y ejecutarla, vamos a llamar directamente al constructor de nuestra clase padre. ¿Por qué necesitamos llamar al constructor? Porque antes de inicializar las variables de clase asociadas a nuestra clase tLavadora, necesitamos que se inicialicen las variables específicas que heredamos de la clase electrodoméstico. Por lo tanto, al llegar a esta sentencia, se llamaría al constructor de la clase padre y de esta manera podríamos inicializar todos estos elementos que están definidos en el constructor de tElectrodoméstico. Acto seguido, lo que haríamos ya sería inicializar nuestras variables de clase específicas y que no han sido heredadas. De la misma manera, en el destructor de la clase hacemos una llamada a inherited donde se va a invocar el destructor de nuestra clase padre de tal manera que antes de destruirse el objeto del tipo tLavadora tenemos que resolver la destrucción de la parte que estamos heredando. En esa parte que estamos heredando tenemos la variable de clase foto, que a su vez es un objeto, y necesitamos destruirlo previamente para gestionar correctamente la memoria. Y por último tendríamos un método que hemos mencionado antes que nos va a permitir inicializar la carga máxima de una instancia del tipo lavadora. Bien, todo esto sería la lectura de la estructura que hemos conformado con dos clases, una clase que funciona como clase padre, que es unidad electrodoméstico, la otra sería la clase que funciona como clase hija. Lo más importante es que tengamos en cuenta que
esta clase, al heredar de TElectrodoméstico, va a heredar todos los miembros de la clase padre, no solamente las variables de clase, sino también los métodos. Vamos a ver ahora mismo cómo funcionaría esto. Tengo desarrollado un formulario donde le he metido una caja de texto, un botón, un elemento del tipo imagen, que lo tenemos aquí en la pestaña adicional, y lo que hemos hecho, como siempre, hemos añadido un evento de tal manera que cuando yo pulse el botón, lo que vamos a hacer inicialmente es que vamos a instanciar un objeto del tipo TLavadora, que lo tengo aquí declarado. Es decir, tengo un objeto mi lavadora, que es del tipo TLavadora, y en esta línea lo que hacemos es instanciamos el objeto de la clase TLavadora. Bien, aquí lo que hacemos es que imagen1, que es este elemento del tipo TImagen, le vamos a asociar la fotografía que tiene nuestro objeto para que la podamos mostrar cuando nosotros pulsemos el botón. Acordaos que la fotografía se carga en el constructor de la clase TElectrodoméstico. Bien, pues lo que vamos a hacer es comprobar qué valores tienen los miembros del objeto mi lavadora. Evidentemente, cuando nosotros llamamos al constructor del tipo lavadora, hemos dicho que la carga máxima se inicializa a 0, pero antes de eso llamamos al constructor de la clase TElectrodoméstico, con lo cual esperamos tener una lavadora sin marca, de color blanco, con 0 kilos de peso y con una carga máxima de 0 kilos también. Si nosotros ejecutamos, vamos a pulsar el botón y lo que se hace es, como se ha indicado, se instancia la clase, se asigna la imagen cargada al elemento del tipo TImagen, que es el que tenemos aquí, y nos muestra las características de nuestro elemento recién instanciado. Como habíamos dicho, color blanco, peso 0 y carga máxima 0. Bien, tengo aquí escrito un código auxiliar donde a continuación, al ejecutarlo, vamos a modificar las características de nuestra clase TLavadora. En este caso es muy importante que veamos que aquí vamos a llamar a un método que se llama setColor, pero si nos fijamos en la clase lavadora no hay ningún método que se llame setColor. El método setColor pertenece a la clase electrodoméstico. Entonces, ¿por qué nosotros podemos hacer una llamada a un método que no es de nuestra clase? Pues podemos hacer una llamada porque nosotros estamos indicando que heredamos nuestra clase lavadora de TElectrodoméstico y por lo tanto TLavadora va a tener acceso a todos los miembros y a todos los métodos, en este caso, de la clase TElectrodoméstico. De esta manera nosotros podemos llamar a setColor y a setPeso, que también es un miembro, es un método de la clase unidad electrodoméstico. Bien, si nosotros ejecutamos esto, lo que esperamos es que nos muestre que la lavadora tiene un color verde y que tiene un peso de 60 kilos. Vamos a ejecutar y al ejecutar nos dice efectivamente que el color es verde, el peso es de 60 y la carga máxima en realidad la hemos mostrado pero no la hemos tocado en ningún momento. Carga máxima, sí es importante que observemos que es un miembro propio de la clase TLavadora. Bien, lo más probable es que todo esto que te he explicado no lo hayas entendido a la primera ni lo hayas entendido al 100%. No te preocupes porque es lo normal. Lo importante es que el concepto básico de herencia lo tengas claro y que practiques este ejemplo o un ejemplo similar. Como te he comentado antes, para todos aquellos que estén interesados en el código de este ejemplo, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis descargarlo. Sí hay que decir que este es quizá el vídeo más complejo de todo el curso, pero también uno de los más importantes, pues la herencia de clases es fundamental en la programación orientada a objetos. ¿Quiere decir esto que siempre va a ser necesario utilizar herencia de clases en nuestros desarrollos? Pues no, no necesariamente. Te recomiendo que cojas este código, que lo descargues, que lo modifiques y que hagas pruebas con él, pues de esa manera irás entendiendo mejor y poco a poco el concepto de la herencia y cómo se articulan todos los elementos que hemos explicado. Y nada más, hasta aquí este vídeo, puedes dejarme tus dudas y consultas en la caja de comentarios y te responderé encantado.
Un saludo y hasta el próximo vídeo.